Bueno, mi nombre es Sonia Codis, doy también la bienvenida a las jornadas. Voy a compartir esta mesa con Melissa y María, todas docentes de la cátedra, y voy a empezar hablando un poquito de depresión en adultos mayores. ¿Sí? Ustedes saben que en el 2050 se espera una población, un tercio de la población tenga 65 años o más. En el 2050, un tercio de la población va a tener 65 años o más. O sea que la pirámide de la población está envejeciendo. Esto quiere decir que cada vez hay menos nacimientos y cada vez hay una esperanza de vida mayor. Esto pasa en general en el mundo. Por supuesto, en países por ahí más pobres no es la misma la esperanza de vida, ¿no? Tiene que ver con los desarrollos de la medicina, con los avances, con el estilo de vida. Bueno, de este tercio de la población, 10% de este tercio va a tener más de 80. ¿Sí? Más de 80 años. Bueno, cuando ustedes piensan en la depresión y lo que piensan en las personas mayores, podemos decir que la depresión, tenemos que pensar en una persona mayor, quizás no tiene las mismas características, algunas sí y otras no. Y es la depresión, acá tenemos la definición, no sé si Tapo puede llegar a ver desde ahí. Acá, depresión implica un estado de ánimo deprimido. Personas mayores se llama mayor de 65 años. La OMS habla de 60 años también. Pero vamos a decir que, por ejemplo, la esperanza de vida, vamos a hablar de personas mayores más de 65 años. Esto es muy importante porque ustedes se van a encontrar con muchos pacientes de más de 60-65 años para atender. Depresión implica un estado de ánimo deprimido, la pérdida de placer o el interés por actividades durante largos periodos de tiempo. Es el trastorno afectivo frecuente del anciano y una de las principales consultas médicas, aun cuando puede pasar desapercibida. No forma parte del envejecimiento normal, influye mucho en la calidad de vida del anciano, pudiendo llevar a la discapacidad. La depresión complica el tratamiento de las enfermedades, en general de todas las enfermedades médicas, y aumenta el riesgo de presentar nuevas enfermedades. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Una cosa es envejecer, otra cosa es deprimirse. Una cosa es el envejecimiento, la vejez normal, un proceso del ciclo vital, y otra cosa es usarla como depresión. La próxima. Síntomas. En general, la depresión tiene tristeza, alteración del sueño, puede o no tener, pero esto es en general, la depresión en todas las edades, ¿no? Alteración del sueño, dificultad para concentrarse, cambios en el apetito o peso, pensamientos de muerte y suicidio, falta de esperanza acerca del futuro, sensación de cansancio, falta de energía, sentimiento de culpa excesiva o baja autoestima. La próxima. Bueno, esto es un poco lo que les dije. La salud mental tiene que ver con la salud, y la salud tiene que ver con la salud mental. O sea, para que haya salud, tiene que haber, la salud es algo que uno marcha para eso, o sea, es un camino, ¿no? No es que es un estado que no llega totalmente, ¿no? Es un camino hacia la salud. Para que haya salud, tiene una de las cuestiones que tenemos que tratar, que es salud mental. ¿Sí? Y la salud mental tiene que ver con la salud. Pero digamos, una tiene que ver con la otra. ¿Sí? Y sobre todo a esta edad, la depresión tiene mucho que ver con la salud en general. ¿Qué es importante para llegar bien a esta etapa? Trabajo. ¿Sí? O sea, el trabajo, las etapas activas, ayudan a llegar bien
a la vejez. De hecho, muchas personas se deprimen cuando se jubilan, si esto no fue elaborado bien previamente. ¿Sí? O sea, el estar activo mentalmente con las neuronas ayuda a estar bien anímicamente. Y la sociedad está comprobado que las relaciones interpersonales tienen que ver muchísimo, ¿sí?, con el estado de ánimo, cómo se llega, o sea, es distinto una persona mayor que se empieza a encerrar. De hecho, fue visto en la pandemia, ¿no?, la cantidad de depresión y de malestar que hubo en las personas mayores. El ejercicio físico. Por supuesto, el ejercicio físico tiene que ser de acuerdo a la edad. El ejercicio físico, o sea, el sedentarismo es una cuestión de riesgo, y el ejercicio físico toda la vida es preventivo. Dieta, se aconseja la dieta mediterránea, es un poco cara, pero es la aconsejable, o sea, aceite de oliva, pescado, todo lo que tiene que ver frutos secos. La alimentación cada vez, ustedes saben que está más relacionada también con la salud en general. No tanto como dicen los ingleses, dicen uno es lo que come, digamos, creo que es un extremo, pero tiene que ver, ¿sí? Entonces, estimulación neurocognitiva para los que no poseen estimulación en su vida. ¿Qué quiere decir? Los que trabajamos con personas mayores, en general trabajamos la parte de estimulación cognitiva en grupos. El grupo es importante no solo, digamos, por la estimulación cognitiva que provoca, sino el grupo es importante por las relaciones interpersonales y por el estado de ánimo. O sea, acá hay dos cuadros que se relacionan mucho, que es la depresión y las demencias, y la verdad que los dos tienen deterioro neurocognitivo, y a las dos patologías ayuda mucho el trabajo grupal de estimulación neurocognitiva. Pero para todas las personas mayores de 65 años vamos a indicar estimulación neurocognitiva en instituciones asistenciales de salud. No. Esto es para aquella persona que por sí misma, o por cómo desarrollan su vida, o por lo que les fue pasando, o porque están con depresión, o porque están con demencia, necesita un grupo de estimulación neurocognitiva. Hay gente que lo hace, lo tiene incorporado en su propia vida, ¿no? Tienen sus propios amigos, sus grupos de actividades, y no necesitan esto. Hay grupos preventivos y hay grupos para pacientes con depresión, con demencia, y según sea leve, moderado o grave. Sí, la próxima. Factores de riesgo. El principal factor de riesgo para estas patologías en las personas mayores, tanto demencia como depresión, les digo las dos porque están bastante relacionadas, ¿sí? Es la edad. La edad es el principal factor de riesgo. La demencia del paciente, el deterioro cognitivo mayor, ahora ustedes saben que las justificaciones hablan del trastorno neurocognitivo, y podría ser trastorno cognitivo, que se llama neurocognitivo, pero bueno, podría ser cognitivo también. La palabra neurocognitivo, uno lo tiene que pensar por qué neurocognitivo y no cognitivo, pero recuerda, el trastorno neurocognitivo mayor, ya demencia es un término que se usa en la clínica, pero no están dando las explicaciones, si bien las nombran, predispone a la depresión. Y la depresión predispone a un trastorno neurocognitivo importante también con el tiempo. Aislamiento, enfermedades crónicas, enfermedades médicas, ¿sí? Las enfermedades, los ACV, las enfermedades vasculares, todo lo que tiene que ver con el sistema circulatorio, con el problemas cardíacos, un montón de enfermedades van a ayudar a las demencias y también a la depresión. Polifarmacia. Ustedes saben que los pacientes, yo les diría, porque todo esto es 65, pero en realidad consultan con todo esto hoy en día 70, 75, digamos, la
gente de 65 años está bastante bien, o sea, no llegan en esta situación. O sea, todo que retrasar una década más o menos, ¿no? O dos, digamos dos. La verdad que no llegan las personas con 65 años así. Hoy se puede decir 75 años, más o menos, ¿no? Entonces, la polifarmacia de 75 años llegan con la bolsa de fármacos, ¿sí? Ustedes lo van a ver con una bolsa de fármacos. Van a ver distintos para la presión, para el colesterol, para el corazón, para la diabetes, entre todo hay algún psicofármaco en general, que ya los vienen tomando hace muchos años, los benzodiazepinas, que las vieron, vienen medicados por distintas especialidades médicas, vienen con alguna benzodiazepina, y cuando ustedes le dicen, bueno, se quejan de los pacientes que están muy medicados, cuando le dicen, bueno, vamos a ver si sacamos algo, y ustedes tocan ese fármaco, o sea, enseguida van a ver la reacción negativa del paciente, digamos que está aferrado entre todos a la benzodiazepina, ¿no? Eso habla de la dependencia, abstinencia y tolerancia. Sedentarismo, mala alimentación, falta de reserva cognitiva. O sea, no es lo mismo alguien que estudió, ¿no? Hizo la primaria, la secundaria, el postgrado, o que no estudió quizás, no tiene estudios universitarios, no tiene estudios secundarios, pero siempre estuvo en un negocio, tiene algún tipo de trabajo que, ¿no? Tenga que usar el sistema neuronal, digamos, el cerebro. Entonces es distinto la reserva cognitiva, y la reserva cognitiva es muy importante porque a veces aunque haya empieza a haber una pérdida, ¿no? Con olvidos o de deterioro cognitivo, de ánimo, es muy importante la reserva que uno tiene, porque eso va complementando, entonces a veces no se nota. Hay que ver siempre desde dónde parte, ¿no? De qué punto parte el paciente. La próxima. La depresión estructural de la vida está totalmente relacionada con factores vasculares, como ACV, lo que les dije antes, infartos, problemas cardíacos, problemas de circulación cerebral, tienen una base orgánica. O sea, personas que consultan por más de 70 años, que nunca tuvieron depresión, siempre tienen que ustedes pensar en una consulta, una interconsulta con el especialista, ¿sí? Si nunca tuvo, si bien hay muchos factores, ansiedad, pérdida, duelo, que van a hablar, que generan, que generan depresión, ¿no? También tienen que descartar una base orgánica, que haya pasado algo al paciente. Entonces, sí o sí tienen que trabajar con el médico frente a un paciente que nunca tuvo esto, ¿sí? Que nunca tuvo depresión en su vida. Es distinto si tuvo episodios de depresión en la juventud. Entonces tienen que ver si tuvo alguna vez episodio de depresión, si es el primer episodio de depresión, si tuvo depresión, si estamos hablando de una depresión bipolar, de una depresión bipolar, pero siempre saber esto, ¿no? Lo relacionado que está en general con las patologías médicas. Una persona que por primera vez tiene depresión. ¿Cómo va a ser esta depresión? En general tienen la depresión, las personas mayores tienen más síntomas cognitivos. Entonces, una de las diferencias es que tienen más síntomas cognitivos, que ya más frecuentemente y se pueden ver, o sea, el tema de los olvidos puede ser por un deterioro cognitivo originado por un trastorno neurocognitivo o originado por un trastorno anímico, o por los dos. Pero siempre hay síntomas cognitivos y también la depresión enmascarada, es muy importante. ¿Qué quiere decir? Aquellos pacientes que tienen quejas físicas y que en realidad pasan por distintos especialistas y terminan en el psiquiatra o en el psicólogo. ¿Qué quiere decir esto? Que se les descartó todo, pero empiezan con tanto dolores digestivos como problemas de todo tipo, ¿sí?
articulares, lumbares, depresión enmascarada, o sea, no aparece el paciente diciendo, de hecho, está triste o que le pasa, sino con quejas en el cuerpo. Siempre descartar depresión. A veces la tristeza en este tipo de depresión, en las personas mayores, quizás en la depresión no hay una tristeza tan intensa. A veces sí y a veces no. ¿Sí? A veces sí y a veces no. Por eso hay que diferenciarlo también de la apatía. A veces hay depresión y a veces hay apatía. La depresión puede ser primaria, puede ser puede tener que ver con una depresión envejecida, que tuvo otros episodios, pero también puede ser porque tuvo una ACV, porque tuvo distintas patologías médicas. De todo, hay miles de patologías médicas que originan depresión. Las quejas somáticas, síntomas somáticos, pueden ser indicativos de depresión, la intensidad de la tristeza, la próxima. El sueño, ustedes saben que con los años se duerme menos en general. Con los años se duerme menos. Entonces siempre tienen que preguntarle, cuando hay insomnio, cuándo se duerme, a qué hora se acostó, a qué hora se levantó, si se despierta y se vuelve a dormir, si cuando se despierta para ir a hacer pis, para orinar. Esto también aumenta la frecuencia de veces que se orina a la noche, que se va al baño para orinar, con lo cual también puede ser que se despierte por ganas de ir a orinar el paciente, ¿sí? Entonces tienen que, antes de hacer un diagnóstico de depresión, preguntar un montón de cosas. Hay una relación con el factor neurotrófico vinculado a la neurogénesis y la neuroplasticidad. Bueno, en la depresión se encuentra disminuido, aumento de cortisol con la edad, aumenta el cortisol que circula en la sangre y aumento de citoquinas inflamatorias. La corteza cortico-orbital también forma parte de las demencias. Entonces, respecto al origen, hay un punto donde se une demencia y depresión. Sabemos que la depresión puede ser un síntoma precoz de la demencia, tanto la apatía como la depresión. ¿No? La apatía como falta de motivación, ¿sí? Y como la depresión, síntoma precoz. Todo esto es fundamental, sobre los tratamientos son más difíciles cuando es una depresión de inicio tardío. A ver, la neuroplasticidad, alguien seguramente va a hablar de la estimulación neurocognitiva, la neuroplasticidad se habla después, ¿no? Que tiene que, seguro Mauro lo va a hablar. Bueno. La siguiente. Bueno, diagnóstico diferencial entre depresión y demencia. Ustedes ven acá distintas cuestiones. Igualmente en la clínica a veces, como les dije, vienen combinadas y hay que hacer cuál es la evaluación principal para hacer un diagnóstico diferencial, más allá de la clínica, por supuesto, es la evaluación neurocognitiva. No sé si alguno va a seguir esta rama de la psicología, ustedes, la rama neurocognitiva, y la rama neurocognitiva. Van a tener mucho trabajo que hagan esto, porque no hay, ¿no? Van a tener mucho trabajo. Ustedes piensen en esto, porque piensen que cada vez hay más personas mayores. La evaluación neurocognitiva, hacerla bien, es fundamental. Mucha gente lo hace de distintas carreras, audiólogos, psicólogos, psicopedagogos, pero es fundamental saber de clínica, ¿no? Saber de clínica y saber hacer una evaluación neurocognitiva, porque esto es, en personas mayores, la evaluación neurocognitiva, el análisis de sangre y orina, clínica, por supuesto, pero los estudios complementarios son la evaluación neurocognitiva, la orina y la sangre y los estudios de imágenes. Pero a veces más que los estudios de imágenes, como resonancias, es la evaluación neurocognitiva define bastante ayuda como estudio complementario, pero es muy importante para todos. La próxima. Depresión vascular, evidencia clínica de enfermedad vascular o factores de riesgo vascular, presencia de lesiones. El paciente hay que preguntarle
Si tuvo algún tema médico, si le pasó, o sea, los síntomas en general, si tuvo inflamación hace poco tiempo, como si es impresionante, o sea, ir orientándose porque seguramente hay muchos pacientes que consultan también que han tenido temas vasculares. ¿Se acuerdan que para nosotros las demencias ya hay grandes grupos, el Alzheimer, la demencia de origen vascular y las mixtas, que son las más frecuentes? Entonces, la próxima. Por eso, este tipo de depresión, hablamos, como les dije antes, de la organicidad de la depresión, cuando es por primera vez a esta edad. El deterioro cognitivo, sobre todo frontal, el enlentecimiento psicomotor. El enlentecimiento psicomotor, la parte psicomotora motora en general es muy importante en estas depresiones, en las depresiones en esta etapa de la vida, y algo que hay que tener en cuenta siempre son las caídas. A veces la caída, como se dice, es la segunda caída que tiene el paciente. Cuando se cae, hay un antes y un después, no es como una caída, digamos, a la edad de ustedes, ¿no? Una caída es un antes y un después. En general, inclusive hay talleres también de la marcha, que son más importantes como para nosotros, porque la recuperación de la marcha también genera depresión, la discapacidad genera depresión. Entonces, ya sea una depresión por una cuestión demencial, o sea, una depresión por depresión primaria o lo que sea, es muy importante la marcha. El poder desplazarse, el poder, toda esta cuestión es muy importante. Bueno, el enlentecimiento psicomotor, apatía, ideación depresiva limitada, la causa de suicidio más importante de esta edad es la depresión también, ¿sí? Y puede ser, muchas veces tiene que ver con patología médica, cuando por tener patología, enterarse que tiene cáncer, enterarse que está avanzando el cáncer, enterarse, o un paciente depresivo de toda la vida también, ¿no? Pero son frecuentes los suicidios a esta edad. La conciencia de enfermedad, riesgo de desarrollar confusión. La próxima. Tratamiento. Bueno, en relación al tratamiento, es un tratamiento interdisciplinario, se trabaja en equipo, esto tiene que estar vinculado también. Cuando hay, una vez hecho un diagnóstico, el paciente, pongamos una depresión, tiene que preguntar si tuvo episodios depresivos antes, si tuvo episodios depresivos, si tomó alguna medicación. Si tomó alguna medicación y le hizo bien, seguramente le van a dar la misma medicación, a no ser que haya alguna interacción con todos los fármacos que toma, porque le agregaron, se calcula un fármaco por década, pero sí, en general se viene con 5 fármacos por lo menos, entonces tienen que ver eso. Tienen que saber también la anemia, cuestiones de vitaminas, cuestiones pueden generar también temas del ánimo. Y los antidepresivos que tienen poco riesgo son los IRS. En general eso toda la vida, ustedes lo vieron, ¿no? Los inhibidores de la refractación de serotonina. Uno de los más estudiados, que por eso también se da mucho, es la sartralina. Es de bajo riesgo y se le da bastante. En relación a, hay que ver muchos factores de esto. Uno de los grandes riesgos es, digamos, la hiponatremia, ya que esto sí se da en las personas mayores, o sea, le baja el sodio, y los SIDS es una de las causas que se medican a los pacientes y tienen cuadros de hiponatremia. Entonces, en esos casos también hay que tener cuidado, hay que trabajar con los hematólogos, hay que trabajar, y ustedes tienen que trabajar con el psiquiatra, y tienen que, es muy importante, muchos pacientes, hay pacientes también que no necesitan ningún psicofármaco, ¿no? Supongamos que es una depresión leve, el tratamiento es la psicoterapia, como en las otras etapas de la vida. Y ese paciente va a consultar por alguna pérdida, ya
sea de familiar, ya sea de trabajo, ya sea de económica, bueno, o una discapacidad física, lo que sea. Antidepresivos duales, ya lo importante, por eso el antidepresivo elegido no debe entrar en la función cognitiva, por eso que las dosis que se dan, adultos, esto es lo que se va a decir, adultos mayores, la mitad o la cuarta parte de las personas adultas. La dosis que se da siempre es mucho menor. Después se ha visto que la depresión de las personas se encuentra subdiagnosticada, médico suicida, la próxima. Los duales también pueden estar indicados, ¿sí? Se da bastante la flexina a bajas dosis, tenemos que también saber todas las interacciones y el riesgo clínico del paciente. La mirtazapina es un antidepresivo que se da mucho, pero más que todo, ¿para qué se da la mirtazapina? ¿A qué hora se la da? La mirtazapina lo vieron ustedes, ¿no? No. Bueno, todavía no vieron los antidepresivos. ¿Para qué característica tiene? ¿Se acuerdan? Sedación y aumento de Exacto. Entonces se lo da bastante personas mayores a la noche, si tienen insomnio. También la sedación es bastante ansiedad, ¿no? Las depresiones ansiosas. Debe solicitar el análisis de sangre, todo esto ya lo vimos. El tiempo que se lo da es muy difícil una vez que una persona de más de 75 años, 75, 80 años, empezó con un antidepresivo, le hizo bien, es muy difícil sacárselo. O sea, en general, si no le trae efectos adversos, se deja el antidepresivo, se deja, si le hizo bien, se deja. En este caso es distinto que para los adultos, que por ahí se usan en tiempos más acotados. Bueno, que no interactúe demasiado con la P450, hay que ver con que no haya insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, la próxima. Ya estoy, ya. Bueno, con el duelo, sí, con el tema del duelo. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir hablando en esta mesa sobre lo que es ahora introducir duelo y depresión y un poco vamos a hablar de lo que es el diagnóstico diferencial. Y consideramos que esta temática también es fundamental, ya que, bueno, el ser humano a lo largo de su vida va a atravesar como muchas pérdidas, ¿no? En las cuales a veces se interpreta también, uno puede hablar como estoy en duelo por haberme separado de una pareja, como que teníamos un proyecto juntos, o por ejemplo también a veces, no sé, empezar una carrera universitaria o una meta, ¿no? Como fundamental para una persona y de repente no concluirla por varias razones, y también eso podemos hablar, ¿no? Como algo que teníamos pensado y de repente no pudimos avanzar. Y eso a veces lo transitamos también como una especie de duelo, ¿no? Pérdidas de trabajo, de amigos, amigas. Y por eso quería hacer esta pequeña introducción, porque a lo largo de esta presentación vamos a pensar más el duelo. El duelo teniendo en cuenta lo que es la pérdida, específicamente que se desencadena por la muerte de un ser querido. Esto es un hecho que es inherente, ¿no? A los seres humanos, vamos a pasar en algún momento por una situación así, y no es una tarea fácil en general, a veces es un momento muy crítico para la vida, ¿no? De uno, donde bueno, se tiene que reorganizar un poco de vuelta a su realidad y también adaptarse un poco a todo lo que implica, ¿no? Pasar por una pérdida semejante. También esto, ¿no? Como afecta lo que es el estado psíquico y emocional, y pensemos que también es un proceso que es esperable, o sea, son respuestas esperables, ¿no? Estamos hablando de un hecho inherente, y la mayoría de los casos no se va a requerir como de un tratamiento específico, sino que vamos a requerir de tiempo, rodearnos de un entorno que sea comprensivo y que, bueno, nos pueda acompañar en este proceso. Justamente porque estamos pensando que se va a generar una respuesta natural
frente a esta pérdida y es un proceso de adaptación que vamos a necesitar, ¿no? Bueno, y en el duelo vamos a ver que cuando estamos hablando de un duelo esperable, ¿no? De la pérdida, la muerte de un ser querido, vamos a ver que hay distintas manifestaciones, hay muchos, podríamos dividirlo así en 4 niveles, desde lo que es el nivel emocional, cognitivo, fisiológico y conductual, en donde, bueno, en lo emocional vamos a encontrar que la emoción que mayor predomina suele ser la tristeza, pero sin embargo no es la única, ¿no? Y esto es muy importante, nos pareció resaltarlo, porque a veces se presentan también otras emociones que son igualmente válidas, como por ejemplo, bueno, muchas veces la conducta también del llanto o el enojo, ¿no? Ante lo que pasó, la dificultad para poder aceptar lo que estamos transitando en aquel momento, la culpa de capaz pensamientos relacionados a no haber hecho lo suficiente por aquella persona o de repente, bueno, ¿por qué le pasó a él? ¿No? A veces pueden aparecer un montón de pensamientos en función de eso, la soledad también que se puede sentir, ¿no? Entonces nos parecía importante como resaltar eso, que no solamente la manifestación de la tristeza, si bien es la que más predomina, es la que la única que vamos a tener en cuenta. Por otro lado, bueno, el nivel cognitivo se suele acompañar a veces con pensamientos, ¿no? De preocupación o rumiación frente a lo que es el hecho de lo que pasó, la dificultad como para poder que eso interfiera en las otras áreas de la vida de la persona, ¿no? En el ámbito laboral, en lo que es el académico, en lo social también. Y bueno, a veces esto, como les venía diciendo, a veces puede interferir, lo que conlleva dificultades para concentrarse, ¿no? Dificultades para poder estar conectado con el ambiente y prestando atención y bueno, siguiendo ahí, ¿no? Desde lo fisiológico también vamos a ver que mayormente lo que más predomina son cuestiones más gastrointestinales. En general se puede acompañar con dolor abdominal o náuseas o pérdida también de apetito, ¿no? Como que a veces, bueno, son más desde lo conductual, pero con ganas de quedarse un poco más aislada, ¿no? Opresión en el pecho, palpitaciones, falta de energía, bueno, todo esto capaz es más similar a lo que hemos pensado cuando hemos visto lo que es ataques de pánico, ¿no? Como sintomatología similar a eso. Y después, la última es nivel conductual, que acá podemos pensar más lo que es alteraciones del sueño, como por ejemplo la persona puede dedicar más tiempo de sus horas del día durmiendo, o por el contrario, como no pudiendo conciliar el sueño, ¿no? Un poco lo que hablaba también Sonia hace un ratito con respecto a lo que es el poder dormir. Aislamiento social, a veces puede ser un momento en donde una persona se empieza a retraer un poco y a frecuentar menos los vínculos, y por otro lado, pueden darse estos dos extremos de o visitar o evitar todos aquellos lugares, espacios que hagan recuerdo a la persona fallecida, ¿no? Como podemos encontrar estas dos variantes. Y estas manifestaciones se pueden dar como, pueden aparecer todas o sin embargo pueden aparecer algunas, y esto también tener en cuenta que, como decíamos, el duelo es un proceso sumamente individual, inherente, que seguramente en algún momento de la vida uno lo pase, y también es importante respetar la intensidad que esto se vaya dando, ¿no? Y nos parecía también importante como presentar acá algunos mitos con respecto a lo que es el duelo, para también cuestionar un poco acerca de esto, y se escucha muchas veces a nivel social, ¿no? No sé si alguien acá alguna vez habrá escuchado. Y vamos a ir viendo estos 4 que nos parecían como los más importantes. El primero es cuando la muerte es natural, sobre todo en una persona mayor, no genera duelo. Y esto nos parecía que, si bien puede ser, ¿no?, pensada en una muerte natural, hay un montón de factores que también van a estar acompañando a lo que es cómo influye esa pérdida. Porque a veces es el tipo de relación, el tipo de acompañamiento que teníamos con esa persona, el tipo de vínculo, el que igualmente, por más de que sea grande y no podría esperar, ¿no?, como el ciclo de vida, nos va a afectar igual. Y es importante también como validar eso y acompañar igualmente como a la persona. Por otro lado, esto, ¿no?, quien más llora es quien más dolor tiene.
y está muy relacionado con lo que hablábamos antes de las manifestaciones, que son muchas, no solamente la conducta de llorar es la que va a estar presente y nos va a determinar que eso entonces es porque más lo sufre. Puede ser que haya muchísimas expresiones y a veces simplemente encerrarse uno mismo y no expresar es también parte de pasarlo. Las personas jóvenes lo llevan mejor o lo manifiestan menos, y esto también se relaciona, ¿no?, con las varias formas de manifestar el dolor. Y por otro lado, el duelo es como una depresión, y acá nos empezamos a imaginar más en lo que tiene que ver el diagnóstico diferencial, porque no siempre vamos a ver que el duelo se acompaña de una depresión, sino que el duelo es un proceso natural que vamos a estar atravesando. Y cuando hablamos de depresión, es más un diagnóstico, trastorno mental que tiene ciertos criterios con los cuales vamos a ver si ellos están presentes o no. Entonces ya de por sí tenemos una diferencia desde ese lugar, ¿no? Y bueno, como estamos diciendo hasta acá, hablamos de duelo esperable y vamos a ver cómo lo codifican, ¿no?, los dos manuales diagnósticos, lo que es el DSM-5 y la CIE-11. Y vemos que lo que tienen en común ambos manuales diagnósticos con respecto a lo que es el duelo esperable es que los codifican como en lo que tendría que ver en otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica en el DSM y en la CIE-11 en los códigos Z. Y ambos son capítulos que no pertenecen a trastornos mentales, sino que son cuestiones que pueden aparecer en la práctica rutinaria en la clínica, pero que sin embargo no las vamos a codificar como trastorno mental. Y eso tiene en común ambos manuales de cómo se piensa el duelo, justamente por ser un proceso, ¿no?, Lo que pasa es que a veces vamos a ver que el duelo, ¿no?, puede ser esperable, como todo lo que venimos llamando hasta acá, pero que sin embargo van a haber ciertos factores de riesgo que pueden hacer y generar una mala evolución de ese duelo. Es decir, capaz más de lo que vamos a estar hablando como duelo patológico o duelo complicado. Estos son factores de riesgo que no implican que si están, van a generar un duelo complicado, sino que aumentan la probabilidad de que eso suceda. Por ejemplo, la edad de la persona fallecida, ¿no?, justamente si puede llegar a ser, también esto se relaciona con el tipo de muerte, si es una muerte más prematura o si de repente es una muerte repentina que se podría ver de alguna forma como un accidente evitado, ¿no?, o por ejemplo también esto, ¿no?, inesperada, trágica, va a hacer que posiblemente el impacto sea mucho mayor y que la dificultad para poder reelaborar la pérdida sea más complicada. Por otro lado, hay ciertas variables psicosociales que nos pueden afectar, como por ejemplo no contar con una red de apoyo, ¿no?, a la hora de pasar por este proceso, o se ha visto que padres o madres viudos que tienen hijos pequeños también es más complicado a la hora de pasar un duelo, sobre todo porque hay otros factores que van a estar interfiriendo en lo que es el proceso y la adaptación, ¿no?, frente a eso. Por otro lado, esto es importante también explorarlo, lo que es la inestabilidad emocional previa del paciente, es decir, si hay antecedentes de depresión posiblemente o de ansiedad, esa persona tenga mayor probabilidad de en esta etapa poder desarrollar o presentar algún episodio depresivo, ¿no?, por la inestabilidad previa. Y también la experiencia negativa de pérdidas anteriores, sobre todo si la persona sufrió una pérdida reciente o si la elaboración de un duelo ha sido muy complicada a lo largo de su vida de una pérdida cercana, nos da información de que seguramente pueda llegar a suceder algo similar. Bueno, como les comentaba, aumenta la probabilidad de un duelo complicado, pero no es que es determinante. Y para pensar un poco de qué es lo que es duelo complicado patológico, vamos a pensar que se diferencia de un duelo esperable en función de la intensidad de los síntomas y del criterio de duración, sobre todo, ¿no? Porque todo lo que vimos antes del cuadro de las manifestaciones en cuanto al duelo, vamos a ver que todo eso se ve como incrementado en cuanto a su intensidad, y por otro lado también se empieza a prolongar toda esa manifestación en el tiempo.
y más o menos se habla de que toda esta sintomatología empieza a durar 6 meses o más, o alrededor de un año, ¿no? Y todo esto empieza a generar una disfuncionalidad en la persona, por ejemplo en lo laboral, aumentan las ausencias, o en lo académico, dejo de ir, no me puedo concentrar, tengo dificultad para poder tener un buen rendimiento. En lo social muchas veces se puede aislar la persona, ¿no? Como empezar a dejar de hacer las actividades que antes le generaban algún tipo de placer. Y a veces no suele ser algo como característico, pero pueden aparecer ciertas alucinaciones y brillantes con respecto a lo que es la persona fallecida. No suele ser algo característico, pero podemos pensarlo también como más desde lo que es un duelo complicado, teniendo en cuenta el criterio temporal, ¿no? Que ha pasado ya un tiempo suficiente donde más o menos se considera que se podría ya reelaborar esto. Y esto me parece sumamente importante, lo que tiene que ver con el contexto cultural y social. Tengamos siempre en cuenta lo que es la singularidad de la persona y lo que requiere, ¿no? Como lo que necesita para poder reelaborar esto, y también me parece que es muy importante como conocer, ¿no? Y explorar y adentrarse en quién es la singularidad. Bueno, y ahora vamos un poco al diagnóstico diferencial, ¿no? De cuándo podemos diferenciar lo que es una depresión a un duelo. Esto lo van a ver sobre todo en el capítulo del trastorno depresivo mayor, ¿no? En el capítulo del trastorno depresivo del DSM, en donde cuando nos está explicando los criterios diagnósticos de la depresión, va a haber una nota al pie que diferencia justamente, la nota 2, lo que es la sintomatología, porque la realidad es que los síntomas se solapan entre la depresión y el duelo, ¿no? Es decir, en ambos está presente la tristeza, el llanto, el aislamiento, todo lo que estuvimos hablando hasta acá. Pero sin embargo, lo que un poco nos dice el DSM es que el juicio del clínico va a ser el que determine si hay comorbilidad, si hay presencia de ambas cuestiones, ¿no? De duelo y depresión, a la hora de también pensar en hacer un diagnóstico. Por lo tanto, es más desde el juicio del profesional que está evaluando en ese momento si hay presencia de ambos o no. Y acá nos parecía por eso importante dar como algunos lineamientos generales de cómo, si bien la sintomatología puede ser la misma, a veces también está como muy centrada en el duelo y en la depresión mayor y se manifiesta de forma diferente. Por ejemplo, en el duelo el afecto predominante suele estar más relacionado con una sensación de vacío, de soledad, en relación a la pérdida, ¿no? Suele ser como desde ese lugar que la persona lo manifiesta. En la depresión el estado de ánimo es más persistente y hay una pérdida en general de placer ante las actividades que antes realizaban, ¿no? Hay como, esto lo que hemos visto como anedonia. Por lo tanto, es como en todos los contextos de la vida la persona tiende a tener un ánimo deprimido. En el duelo también lo que es el humor suele ser fluctuante, de repente pueden aparecer ciertos recuerdos agradables, ciertos momentos más de alegría donde la persona se puede llegar a conectar, y en la depresión en general vemos que el humor deprimido suele ser persistente, es decir, no suele haber mucha fluctuación con respecto a cambios anímicos. En el duelo, bueno, pueden haber sentimientos de culpa en relación a la pérdida, lo que hemos dicho antes, y en el episodio depresivo mayor, la culpa suele estar más relacionada con un autoconcepto deficiente de uno mismo, ¿no? Como, bueno, criticarse a sí mismo constantemente o sentimientos de inutilidad, y eso muchas veces acompaña lo que es una autoestima debilitada, ¿no? Y a diferencia del duelo, eso no suele ser muy característico, al contrario, la autoestima suele estar conservada. Y los pensamientos de muerte, por último, están más centrados en el duelo, se aparecen capaz con reunirse con el difunto, como para volver a pensar que, bueno, en algún momento podré estar de vuelta. Y en el episodio de depresión mayor, están más relacionados como a poner un fin de los pensamientos suicidas con lo que tiene que ver a parar el sufrimiento mismo de la vida, ¿no? Entonces, está más como pensado esto que pensábamos que el sentimiento de inutilidad, lo que es la culpa, la autoestima, y bueno, como
todo eso puede impactar. Bueno, y por último, quería leer esta frase que dice: la muerte tiene una dimensión social y cultural que varía según el momento histórico, costumbres, creencias y la sociedad en la acontece, y que puede influir facilitando y dificultando los procesos de duelo individuales de las personas. Y bueno, me parece también interesante con esta frase para marcar que la singularidad del paciente hay que tenerla en cuenta. A veces pasar por estos procesos va a ser acompañado por rituales, creencias a nivel espiritual, religioso, y esos son factores protectores que nos ayudan a pasar el duelo, y como terapeutas también es importante conocer para acompañar a la persona en ese sentido. Así que, María Parmigiani, docente de la Cátedra de Psicofarmacología de la Facultad de Psicología de la UBA, nos habló de la importancia de la diferencia entre duelo y depresión. Y ahora la licenciada Melissa Mirabet va a hablar de eventos estresantes en la depresión y depresión. ¿Sí? Saludos a todos, sí, mi nombre es Melissa, sí, y hoy les puedo, hablar acerca de los eventos vitales estresantes y cómo estos se empiezan a vincular con la depresión. En primer lugar, cuando hablamos de los eventos vitales estresantes, a partir de hoy, con toda la presentación, vamos a mirar cómo queden, ¿sí? Si sabemos en qué dónde estamos parados, se van a referir a aquellos cambios que van a ocurrir en la vida de las personas, ¿sí? Que de alguna manera van a representar una falta de equilibrio, un desajuste, ¿sí? Y vamos a necesitar poder adaptarnos a la nueva situación, ¿sí? Sabemos que las personas vamos a enfrentar estrés a lo largo de nuestra vida en más de una oportunidad, que las situaciones estresantes tenemos la capacidad de poder, de alguna manera, vamos a decir, hacerle frente, ¿sí? Pero de alguna manera también tenemos que tener presente cuánto tiempo dura y los recursos con los cuales vamos a abordarlas. Todas las personas en la vida, más temprano que tarde, vamos a tener algún evento vital estresante, quizás normativo o no normativo. Normativo tiene que ver con un poco con el ciclo vital, terminar el colegio, ir a la facu, terminar la facu, tenemos que para muchos de pronto crecer, ¿no? Incluso duelo, como contaban María, y algunas cuestiones que son no normativas. Por eso ponía las fotitos, por ejemplo, de cuando fue la pandemia, ¿no? Cuando se decretó el confinamiento, que era algo que no estábamos esperando, ¿sí? Entonces, son situaciones que estábamos viviendo en nuestra vida de algún modo y de cierta manera tuvimos que reajustarnos para tratar de afrontarlos asertivamente. Y ese reajuste refiere, digamos, a la intensidad y a la duración del cambio de lo que van a ser los patrones de comportamiento habituales. La respuesta que vamos a tratar de dar durante esta presentación va a ser cómo se relaciona un evento vital estresante con la depresión. O sea, que ocurra algo en mi vida. ¿Qué chances, qué probabilidades tiene de después aparezca la sintomatología depresiva? Entonces, primero vamos a tener que considerar el punto de vista de las circunstancias personales de cada uno de nosotros, ¿sí? Nunca vamos a poder desestimar las cuestiones subjetivas, los significados, los juicios y los ingráticos, ¿no? Las etiquetas que hacemos frente a las cosas. No vamos a hacer un reduccionismo como decir esto es bueno o esto es malo, pero de alguna manera siempre que acontece algo se activa en nuestra mente un filtro de decir, bueno, esto qué pasa, qué sucede, cómo va a impactar de alguna manera en mi vida, ¿sí? Entonces, cada suceso que nos interrumpe va a tener significados personales que variará de persona a persona. Por eso traigo el ejemplo de la pandemia, cuando ya algunas personas dijeron, bueno, 15 días para quedarnos en casa, más que uno de nosotros dijeron, qué bueno, ¿no? Me quedo en casa, descanso un poco, quito el golpe, me voy al trabajo, me la facu, y para esta otra persona significó dejar de laburar, dejar de salir a la oficina, ¿sí? De ver a sus compañeros, compañeras de trabajo. Entonces, no podemos dejar de lado que aquello que sucede nos va a impactar de una forma completamente diferente. Entonces, no todos los eventos vitales estresantes van a tener la misma probabilidad de precipitar las reacciones depresivas, las sintomatologías que conforman al cuadro de depresión. Y para esto se han desarrollado, digamos, por un lado los sesgos, ¿sí? Hacemos ese filtro que se activa frente a las cosas que suceden, y por otro lado el significado que le vamos a dar a aquellas vicisitudes que se presentan. Entonces, vamos a mirar
evaluación de la severidad, ¿sí?, del evento estresor. Si viene, por ejemplo, el propietario del departamento que alquilo, ¿no?, y me dice 15 días, voy a poner el piso en venta, ¿no?, lo que podría pasar hoy en día, el proyecto de los alquileres, te va a pedir el departamento, uno dice, a ver, quizás me quedo un poco más tranquila, si estaba justo ahí, podría irme con mi pareja, si justo estaba por, no sé, iba a entregar un departamento, digo, de cierta manera, si yo lo etiqueto como algo tan grave, ¿no?, ese problema de significado va a hacer que lo pueda afrontar de una forma diferente. A su vez, la ocurrencia de los eventos, ¿sí? Creo que a veces cuando pasa algo malo, de pronto pasa algo de empieza la seguidilla, ¿no?, de eventos, los infortunios que se presentan, pero digamos la ocurrencia de esto que no se nos presenta en la vida, y por otro lado, las circunstancias que van a estar rodeando el evento, ¿no? Como el ejemplo sencillo del departamento, ¿no? Si de pronto me puede dar una mano a mi familia, ¿sí? Si de pronto tenía algún otro departamento en vista, si yo me quería ir porque estaba incómodo, tenía problemas con vecinos o lo que fuere, de alguna manera, vuelvo a repetir con el insistente, lo vamos a poder enfrentar completamente distinto. Además de las cosas que suceden, del filtro, ¿sí?, de los juicios de valor que vamos a hacer, traemos también el concepto de pérdida, porque como bien también desarrollado María, y hablábamos de lo que son las pérdidas de las relaciones interpersonales, de un ser querido. También, como hablamos hoy, hablamos de la pérdida de la juventud, podríamos decir, de independencia, en el caso de los adultos mayores, que pronto tienen que depender, ¿sí?, de algún cuidado. El concepto de pérdida tiene que ver también con un evento vital interesante. ¿Por qué? Porque las personas, frente a las cosas que suceden, podemos tener la pérdida de un rol, ¿sí?, la pérdida de estatus, la pérdida del entorno social, ¿sí?, de mis ideas preconcebidas. Si, por ejemplo, el evento vital estresante va a ser que me despidan de un trabajo, pierdo el rol de jefe. De pronto tenía, no sé, el management, no sé qué cosa, y me despiden, no tengo más ese título, ¿no? Si de pronto me separo, me divorcio, y tenemos, o sea, en el matrimonio, un montón de amigos, un círculo social, incluso la casa en la cual viví, el vecindario, y de pronto la vemos y cada cual por su lado, estoy perdiendo todo eso, ¿no? Entonces hay que tratar de contemplar los eventos tanto de pérdida real, ¿sí?, como las amenazas de pérdida, ¿no? Es decir, lo que la persona piensa que puede perder cuando se presenta ese evento vital. Entonces hay que poder diferenciar que van a impactar de una forma completamente distinta lo que van a ser los eventos en los cuales de alguna manera la persona ha contribuido, es decir, los eventos dependientes, o de alguna manera aquellos, digamos, con los cuales son independientes, es decir, la persona no podría haber hecho nada. Si de pronto la empresa cierra, se murió, me despiden, de alguna manera uno poder trabajar en la aceptación radical, ¿sí?, en un rol de que a veces no me quedo otra, ¿sí?, perdí el rol, perdí el estatus, lo perdieron todos, ¿sí?, perdimos todos, en la oficina, perdimos todos los mates, el almuerzo, ¿sí?, la comunidad, digamos, con la que compartimos. Pero si en cambio yo pienso que yo podría haber hecho algo, ¿sí?, por esa situación, por ese evento desencadenante, hay que tratar distinto, ¿sí? Porque allí, imagínense, cualquiera de nuestros pacientes que vienen y dicen, me pidieron el laburo, ¿no?, pierdo el estatus social, lo que vengo expresando, y dicen, podría haber hecho algo, bajé mi performance, bajé mi rendimiento, me podría haber levantado más temprano, porque venía más hoy me salió el presentismo, ¿sí?, podría haber creado mi informe en tiempo y forma, obviamente va a impactar diferente, ¿sí?, y después en la clínica del paciente nos podemos imaginar, va a venir con un sentimiento de culpa, con muchísima rumiación, ¿sí?, con un estado como de una muy autocrítica, y quizás un poco más difícil poder trabajar esta famosa aceptación y poder también elaborarlo de una manera distinta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, ¿sí?, de que aparezcan síntomas de depresión cuando aparece, digamos, el evento vital estresante? Y es importantísimo poder diferenciar este juicio, ¿no?, esta percepción de la persona de que podría haber hecho algo. ¿Por qué? Porque de cierta manera vemos que en el 80%, ¿sí?, digamos, hay una posibilidad de ser un 80% mayor para los eventos estresantes dependientes que para los independientes. Es decir, que
cuando la persona piensa que podría haber hecho algo para tratar de evitar que ese evento estresante sucediera, ¿sí? Ya sea separarme, ya sea haber perdido el laburo, la casa, o algo por ese familiar, o falleció, si pienso que no le encontré el tratamiento adentro, lo que fuere, ¿sí? La persona piensa que de alguna manera hay un grado de responsabilidad, ¿sí? Hay un 80% más de probabilidades que aparezca la sintomatología. También el 55% de todos los eventos pueden clasificarse como dependientes. Incluso que uno como terapeuta puede decir, mira, poco podrías hacer porque la empresa cierra, ¿sí? La persona dice, me lo tendría que haber visto él, ¿sí? Mira, poco podrías haber hecho porque el dueño te pida en el piso. Debería ya haber agendado en zona propia favoritos alguno, debería haber abierto para, ¿sí? Es decir, la persona ya empieza a presentar algún sesgo, ¿sí? Diciendo que algo podría haber hecho y el sentimiento de culpa, por supuesto, va a presentarse. La proporción total, ¿sí? De la asociación entre los eventos finales estresantes y la depresión mayor es causal en un 75%, ¿sí? de las veces. Entonces, se reconoce que cuando un evento vital estresante y el inicio del episodio depresivo ocurren en el mismo mes, el evento estresante viene primero. Parece que cae de maduro, pero digo, si el día de mañana estamos con un consultante, ¿sí? en el consultorio, estamos en un tratamiento, y empezamos a pesquisar que tiene síntomas de depresión, estoy seguro que cualquiera de nosotros vamos a preguntarles, ¿y qué pasó ese mes? ¿Sí? Y vamos a ver qué algo vamos a poder encontrar, ¿sí? que rompió la vida del paciente, y acto seguido vamos a tener que poder preguntar y sí, tratar de discernir qué pasa con esto, ¿sí? qué pasa con si la persona consideraba si podía hacer algo o no. Salud por la. Entonces, antes de el partido de la presentación, ¿no? Vamos a decir que el evento vital estresante no es igual a depresión, no es que nos sucede algo malo en la vida, vamos a decir, y todos vamos a deprimirnos. Pero sí, de alguna manera, va a aumentar real y sustancialmente el riesgo de un episodio posterior de depresión mayor, sí, pero no va a ser un efecto causal. ¿Sí? Digo, todos nosotros atravesamos, traigo el ejemplo del confinamiento, ¿sí? Y por ahí no todos nosotros presentamos sintomatología depresiva. Al contrario, algunos se angustiaron cuando había que volver a la vida normal, o cuando había que volver al presentismo, pero que van a estar presenciando. Pero de alguna manera no tenemos esa cuestión de causa y efecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen conjuntos y rasgos que pueden ser influenciados genéticamente que reflejan un temperamento neurótico que predispone a la exposición, tanto a eventos estresantes como a episodios de depresión mayor. Y les compartimos acá lo que es el modelo de diálisis en estrés, ¿sí? Como resultado vamos a tener la sintomatología depresiva, es decir que evento vital no es igual a depresión, es decir, evento vital va a ser igual a depresión, sumando lo que es una diálisis. ¿Qué vamos a incluir acá en la diálisis? ¿Sí? Vamos a hablar de los factores genéticos, de la experiencia de vida, ¿sí? Del estilo del afrontamiento que tiene la persona, del rasgo de personalidad también, ¿sí? Si somos una persona con apertura en la experiencia. Podríamos decir también a las personas cuando desarrollan cierto grado de optimismo, uno dice, bueno, me pido el departamento que bajó, capaz que consigo algo más grande, con un balconcito, digo, de alguna manera la persona sí presenta una diátesis genética, biológica, de estilo de vida, de afrontamiento, de las cosas que nos han pasado en la vida, que más allá de lo que nos se presente, sí, vamos a ver cómo va a impactar en la sintomatología que vamos a presentar y sobre todo de la depresión. Entonces, algunos consejos, además de los juicios de valor que se frente a las cosas, además de una diátesis, sí, que va a ser el estado de vulnerabilidad, vamos a desarrollar un poquito más lo que es el papel de las cogniciones, ¿sí? Traigo acá como un prisma, al modo de metáfora que todos podremos comprender que no son las cosas en sí que suceden, sino de alguna manera cómo nosotros tratamos de abordarlas, cómo las planeamos, ¿no? De hecho, recordar la frase de García Márquez que dice: la vida no es aquello que sucede, sino como uno la recuerda para contarla, ¿no? Y a veces los terapeutas cognitivos y mucho de la psicología positiva tienen mucho de esto, ¿no? Como ver, me han dado vuelta las cosas, pero no es un simplismo, ¿no? De una frase, es algo muchísimo más complejo, ¿sí? De ver cómo pensamos las cosas que nos suceden y cómo las limitamos, porque se va a impactar directamente en cómo nos sentimos y cómo efectivamente terminamos actuando. Entonces,
determinado suceso, va a estar medido por cómo la persona interpreta ese suceso y sobre todo los recursos, tanto psicológicos, sociales, culturales, que va a poder recibir para afrontar esta situación. Seguramente escucharon hablar sobre el término de resiliencia, ¿no? Una persona que ha sido resiliente, una persona que vivió un evento vital estresante y de alguna manera pudo seguir adelante, ¿sí? Pero que hay personas que tienen ya como ese ritmo y esa convicción de bueno, la vida sigue, cosas malas van a suceder, ¿no? La vida adulta, un duelo, como decía Mary, no estamos exentos de que a nadie le suceda, pero sí de alguna manera cómo vamos a interpretarlo, porque como dice acá, no son las cosas en sí lo que sucede, lo que va a precipitar la emoción, ¿sí? Yo siempre digo, las cosas son lentas, ¿sí? Son lentas o malas, que nos generan una emoción placentera y placentera, va a tener que ver lógicamente con ese filtro que estamos poniendo. Entonces, las relaciones cognitivas, ¿sí? Las que vinculan media entre los sujetos y entre el ambiente, ¿sí? Provocando emociones, ¿sí? Y aquellas, digamos, evaluaciones, lo que estoy expresando, con respecto, digamos, al bienestar, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, algo tan simple como, ¿voy a poder con esto o no voy a poder con esto? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Cómo trato de alguna manera afrontarlo de mejor manera? Entonces, presentándolo, ¿sí? De otra manera, el papel que juegan las comisiones, ¿no? Porque, bueno, pongo acá algunas imágenes como para decir, bueno, la lupa o el anteojo, ¿no? El cristal con el cual empiezo la vida entre las cosas que suceden, o un laberinto, ¿no? Si de pronto me siento perdido en la vida, me separé, me echaron de la luz, me pidieron de casa, un duelo, ¿no? También un evento vital estresante, qué tan perdido me siento, si digo, me quedé acá, si perdí todo lo que tenía, o empiezo de alguna manera a intentar buscar soluciones. Entonces, cuando ocurre una situación de estrés, sí, cualquiera de nosotros, lo primero que vamos a hacer va a ser evaluarla. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo impacta? ¿Soy responsable? ¿No soy responsable? ¿Cómo puedo encararlo? ¿Sí? Si de alguna manera, con mis conclusiones evalúo que se trata de un evento vital estresante, recordemos la definición, un evento que rompe el equilibrio, ¿sí? Me genera un desajuste en el cual tengo que de alguna manera rever la forma en que voy a afrontarlo. Básicamente lo que te tengo que preguntar es cuáles son los recursos que tengo, ¿sí? Entonces, como decíamos en el ejemplo, me despiden del trabajo, ¿sí? Si tengo una banquita, ¿no? Si tengo ahorros, me voy a sentir que tengo recursos de tratamiento, justo con un poquito más de tiempo, ¿no? Hasta conseguir un nuevo puesto. Entonces voy a poder lograr de manera mucho más asertiva mis reacciones emocionales. No significa que me voy a estar preocupado, ansioso o enojado, culposo, con miedo, ¿sí? Pero de alguna manera hay estrategias para poder lograr de mejor manera esas emociones, ¿sí? Provocando incluso en cómo se perciben y transitan las situaciones del estrés. Es decir, entro en este laberinto, pero si sé que tengo recursos para llegar a la salida, voy a empezar a moverme, ¿sí? Si por el contrario me quedo en la ruina, ¿sí? Me separo, no sé a dónde ir, ¿sí? No sé, me encuentro ya con mi viejo, me pego, no sé, me fluctúa, mi hermana, no recibe en la casa, no consigo un piso, ¿sí? O sea, la situación se ve distinta, ¿sí? Es decir, básicamente lo estamos viendo de salida. Eso se denomina una cabeza en el negativo y la persona probablemente va a desarrollar estrategias orientadas hacia el problema, ¿sí? Manteniendo comportamientos cognitivos que retroalimentan el estado emocional, ¿sí? Eso dentro de esos comportamientos, si se aparece el negativo, es siempre me pasa lo mismo, ¿sí? ¿Cómo voy a poder hacer para salir de esta? Y ahí empieza, digamos, como soy el famoso rum, ¿sí? Que se nos hace muchísimo más difícil dar la luz al final del túnel cuando hay una situación estresante. Entonces, un concepto más, ¿sí? Que quería compartir con respecto, digamos, a las cogniciones, va a ser también la diátesis cognitiva al estrés, o vamos a decir esa predisposición o esa vulnerabilidad que tienen ciertas personas al estrés. Es decir, acá tenemos los autores, ¿sí? Estos investigadores canadienses, y se recuerdan cómo se desarrollan las creencias, las suposiciones, el estilo de procesamiento de información que va a tener la persona, ¿sí? La memoria, la atención, van a tener el estilo cognitivo que puede influir en la probabilidad de experimentar depresión. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Si la persona ya tiene esa tendencia, esa diátesis, esa predisposición a quedarse, vamos a decir, en las rumias, ¿sí? A quedarse, digamos, enganchado cognitivamente, a bloquearse, a poder regular estrategias, ¿sí? De afrontamiento, a regular sus emociones, de alguna manera se le va a hacer muchísimo más difícil poder afrontarlo. Beck, ¿sí? En el año, en el 69, si no me equivoco, que publica
está Thinking and Depression, ¿sí? Pensamiento y depresión, nos comparte, digamos, la primera idea, lógicamente, de aquello que pensamos, tiene vínculo, digamos, total acerca de cómo nos sentimos, nos aporta lo que es la famosa triada cognitiva de la depresión, ¿sí? La visión negativa del mismo, del entorno, del futuro. Y sin embargo, en el 2016, ¿sí? En los 95 años, ¿no? Si no es estudiante para algo, ¿no? 2016, aún así sigue dando una vuelta roja, por así decirlo, su conocimiento, y afirman que las percepciones y las evaluaciones negativas precipitan las creencias negativas, reforzando el establecimiento de esquemas que sellan el procesamiento de información. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez, si la persona después termina necesitando eventos desencadenantes o situaciones cada vez más pequeñas para que se active, ¿sí? Ese filtro, ese sesgo negativo, ¿sí? O sea, basta que como evento vital estresante, no sé, pierda el trabajo, ¿sí? Y después basta que no me responden un mail, ¿sí? Cuando me presento una situación laboral. Es una situación muchísimo más pequeña, ya me deja con esa diátesis o esa vulnerabilidad a que yo ya me estrese, a que yo de alguna manera sienta que no voy a poder con eso que se presenta. Entonces, nos deja como resultado dos conceptos, que es la sensibilización y el concepto de Canguil, que tiene que ver con la reactivación continua de esas estructuras cognitivas negativas, ¿sí? Lo pueden ver simplemente acá, se explica por una escala neuronal de la activación de esquemas cognitivos. Es como les decía, cada vez cosas más pequeñitas, ¿sí? Activan a la persona a que no se sienta bien. Entonces, dentro de las concientizaciones importantes, ¿sí? Y para poder ir cerrando, dos de los conceptos es que no solo la depresión puede estar precedida por situaciones estresantes, sino que la propia depresión es un cuadro que puede generar más estrés, ¿sí? Si el evento vital estresante es que me quedo sin casa, ¿dónde hago para vivir? Entonces se me va la rutina me genera más estrés, empiezo a llegar tarde, ¿no? al trabajo, entonces se empieza a generar un círculo, uno dice, ¿qué pasó antes? ¿No? La depresión, no me levanto de la cama porque no tengo trabajo, porque no tengo trabajo no me levanto de la cama, no consigo un nuevo trabajo, ¿no? Por eso pongo este círculo de retroalimentación. Y a su vez, podemos decir que esta es una integración tanto de la visión biológica, psicosocial, ¿sí? Que nos ofrece una oportunidad para hacer todo lo que es la interdisciplina, ¿sí? En cuanto a los tratamientos y la prevención, ¿no? Nosotros acá estamos en la carrera de psicofarmacología, ¿sí? Lógicamente el fármaco, digamos, va a abordar los síntomas que tenga la persona, pero también tenemos que apostar a ese trabajo interdisciplinario de saber qué sucedió en la vida de esta persona para que se sienta como se está sintiendo, ¿sí? Y a modo de reflexión final, no vamos a poder evitar, ¿sí? Aunque queramos, hacemos nuestra vida, o sea, la vida de nuestros pacientes, cosas malas sucedan, ¿sí? Interpretemos a veces con un clima más negativo, con más placenteras, no podemos evitar sentir el placer, pero si de alguna manera, ¿sí? En la vida de nuestros consultantes irrumpen, vamos a poder intentar ayudarlos, ¿sí? Ayudarlos a que puedan tener, digamos, recursos de afrontamiento, ¿no? Es decir, prestar atención a esos eventos vitales quizás normativos, ¿sí? Y de alguna manera la propia existencia de modos específicos de procesamiento de información. Por eso, desde la terapia cognitivo-conductual, vamos a trabajar muchísimo la aceptación, cultivar una compasiva, para desafiar esa ola de estrés, ¿sí? Hasta que de alguna manera la persona vuelva a percibir el nivel, ¿sí? Bien, ahí les comparto las referencias bibliográficas, ¿sí? Y muchas gracias.